Nuestro país sufre una de las grandes crisis de lo que es las desapariciones. Es un crimen de lo más doloroso. Dice un periodista, Federico Mastroioviani, que la realidad no es nada más la desaparición, o como el Estado mexicano, el gobierno mexicano nos ha dicho que se trata problemas de crimen organizado, o que no quiere reconocer realmente su responsabilidad. La verdad es que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad. Ha sido omiso, y los tratados internacionales, la Convención para prevenir, sancionar todo tipo de desapariciones, contempla claramente que si el Estado es omiso, también es responsable. Y en el caso de nuestro país, el gobierno no puede dejar de asumir esa responsabilidad que le corresponde. Y este periodista y otros académicos y expertos dicen que incluso son en ocasiones estrategias del Estado, como lo vivimos en los 60, 70, con la guerra sucia que operó el gobierno mexicano contra las guerrillas para infundir terror, miedo. A eso es lo que quiero llegar. Nuestro país está en este momento en una gran crisis, precisamente incluso asusada o permitida por el Estado mexicano de crear ese miedo. En realidad vivimos bajo el terror. No es posible que en este país haya en este momento, o exista en este momento, más de 30,000 personas desaparecidas. Y esas son las cifras oficiales. Porque lo que sabemos es que en este país hay una gran cifra negra de delitos que se cometen, y de estos que son delitos incluso de lesa humanidad. Aprobamos en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia, lo que es ya la ley de desaparición forzada. Una ley que tenía muchísimos años que no se concretizaba con los estándares internacionales que se tenía que hacer. Es un paso, pero va a quedar muy limitado si el gobierno mexicano y la Cámara de Diputados, el Congreso, no asume la responsabilidad que se le corresponde para que esto se convierta en políticas públicas, para que realmente no queden en leyes y se siga abonando la impunidad. Nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a seguir exigiendo al gobierno de Peña Nieto que asuma y dé la cara lo que no ha hecho, y que en este último año que le queda tenga poquita dignidad y que tenga vergüenza, y que enfrente los desafíos que implican las desapariciones en México, uno de los crímenes más graves y con más violaciones a los derechos humanos, que causa terror a nuestro país. La verdad es que la tragedia mexicana se vive de una manera despiadada, de una forma que no parece tener salida, y el presidente Peña Nieto ha sido responsable por omisión. Solamente con Peña Nieto hay más de 10,000 personas desaparecidas por día. De los últimos datos, en Jalisco, el último mes que se está, por ejemplo, analizando, 10 personas diarias son desaparecidas. Imaginémonos en el país cuántas personas se están desapareciendo diario. Pues, dése una idea, diciembre del 2016, las cifras son más de 30,000. El gobierno ha sido omiso, el gobierno cierra los ojos, pero el problema está ahí y no podemos quedarnos callados. Los mexicanos no merecemos vivir en un estado donde el terror y el miedo son la consigna para vivir diario. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Por eso esta ley la aprobamos, pero llega tarde. Esta ley tenía que haberse aprobado hace años, para que creara los mecanismos, para que hubiera sanciones ejemplares. Las sanciones que hoy se están contemplando son de 40 a 60 años. Un ingrediente es que también los particulares pueden participar y pueden ser sancionados por desapariciones forzadas, desaparición de personas y la desaparición forzada. Y también, bueno, que hoy en la ley se está estableciendo que sea imprescriptible. Esto implica que acabemos con el problema que tenemos en este país, que cada 6 años se están reinventando las políticas criminales, y entonces el país no tiene por ningún lado una política criminal de Estado, una política nacional, políticas públicas que de veras impulsen y busquen cómo erradicar de raíz el gran problema que tenemos con las desapariciones forzadas. Se habla del problema del crimen organizado en las desapariciones de personas, no cerramos los ojos a eso, pero hay, por supuesto,
enquistados en las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública en todos los órdenes de gobierno, empezando por la PGR y la Policía Federal, y así le bajamos hasta llegar a los municipios, los más vulnerables, pues problemas estructurales para enfrentar el problema de desaparición forzada y la desaparición de personas, pero también tenemos el grave problema de la corrupción y de la falta de visibilizar el problema. El gobierno mexicano no ha sido responsable, el gobierno mexicano ha sido omiso, el gobierno mexicano ha sido incapaz de enfrentar este grande problema. No solamente le falta voluntad, le falta asumir con plena responsabilidad cómo combatir. Y sinceramente, Peña Nieto ya va de salida. Peña Nieto lo único que quiere es no salir con más problemas. No estuvo a la altura de las circunstancias, no fue el estadista que necesita este país, y va a pasar como no nada más el que vendió el petróleo, el que hizo una serie de negocios, como el presidente más corrupto y que permitió que la corrupción se incrementara, sino que no pudo con la violencia, que no pudo darle justicia a este país, a los mexicanos. Por eso vemos como un avance, pero falta mucho para que realmente se atienda el verdadero problema de la falta de justicia en este país. Los diputados ciudadanos no vamos a descansar un solo día para que en este país haya paz y haya tranquilidad, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia. Y vamos a exigir desde la Cámara de Diputados supervisar la implementación de esta nueva ley para que no nada más la PGR y todo lo que es este mecanismo federal que se va a implementar para que se aterrice y sancionar las desapariciones forzadas y prevenirlas, sino también en los estados donde muchas veces no se hace lo propio para combatir los delitos. Vamos a buscar que haya transparencia, rendición de cuentas y que se establezcan las políticas públicas. En este país exigimos justicia y no vamos a parar hasta que haya.